Gloria a Dios, bendiciones, amados. Bendiciones a mi amada Ariela, a Ana Karina que anda por allí también. Bendiciones para todos, para Mileo, para los hermanos, los esposos aquí, Flores Silva, hermano Humberto, la hermana María, para Mileito allá, Isa. Bendiciones a todos. Bueno, amados, vamos a buscar en el Salmo 22. Amén. Esa era el amén, esa era el amén. Ah, amén, amén. Vamos a leer el verso 9 y el verso 10. Salmo 22, verso 9 y verso 10. Amén. Gloria a Dios. Amén. Leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos todos ahí? Amén. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Amén. Desde el vientre de nuestras madres, Él es nuestro Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. En esta hora, Padre, agradecidos, Señor, por la vida, agradecidos por tu misericordia, porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Estamos agradecidos de tu presencia, Señor, porque podemos decir Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Podemos decir, Señor, que hasta este momento tú nos has traído y nos has sostenido. Y creemos firmemente que nos sostiene, Señor, que tú nos llevas de nuestra mano derecha, que no es con nuestra fuerza, Señor, como dice las Escrituras, no es con nuestra fuerza, Señor, no es con ejército ni con fuerza, sino con tu Santo Espíritu, Padre. Es con tu Santo Espíritu, Señor. Por eso en esta hora, mi Dios amado, venimos con acción de gracias, Señor, con reverencia delante de tu presencia, reconociendo que no es en nuestras fuerzas, que no es, Señor, en nuestra sabiduría, que no es en nuestro conocimiento, no es en nuestras habilidades, es con tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, trae, Señor, aquellos que han de escuchar hoy, mi Dios amado, esta enseñanza, tráelos del norte, del sur, del este y del oeste. Y sé tú tratando con nosotros, Señor. Que nuestros oídos espirituales, Señor, estén abiertos, mi Dios amado. Aún nuestros ojos espirituales puedan ver que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así como Eliseo, Señor, en aquel lugar te pidió que abrieras los ojos de su siervo Jesse, Señor, para que él pudiera ver que mayor era el que estaba con ellos, Dios amado, para que él pudiera ver compañía de ángeles, Señor, que estaban a favor de ellos. Así te pido hoy, Señor, que abres nuestros ojos espirituales y podamos ver compañía de ángeles, Señor, a nuestro alrededor, Padre, que no estamos solos, Señor, que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toma control de esta enseñanza, Señor. Toma control de nuestras vidas, de nuestros corazones. Toma control, Señor, de nuestro sentir, de nuestro caminar, de nuestro pensar. Toma control de nuestros pensamientos. Llevamos todos nuestros pensamientos cautivos en obediencia a la mente de Cristo. Creemos firmemente, como dice tu palabra, que tenemos la mente de Cristo, Señor. Por eso en esta hora, todo espíritu de perturbación, de distracción, de opresión se van.
en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, en el nombre que es sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En esta hora, Señor, nuestros pensamientos van cautivos en obediencia a la mente de Cristo, y todo lo que quiera perturbarnos, oprimirnos, distraernos, se va en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. La sangre de Cristo que tiene poder nos cubre, Señor, en esta hora. Tu sangre preciosa, Señor, nos cubre, mi Dios amado. En esta hora, Padre, la sangre de Cristo que tiene poder va en contra de todo espíritu inmundo, de todo espíritu de apatía. Señor, reprendo en esta hora. Reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret todo espíritu de estupor, Padre. Todo fastidio, toda flojera, toda pereza espiritual y física, Señor, toda debilidad, Señor, toda conformidad espiritual, Padre, en esta hora cae a tierra por el poder de tu palabra. Toda apatía, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, se va de nuestras vidas y de nuestros corazones. Declaramos, Señor, tu gracia y tu favor, Señor, en cada uno de tus hijos, en cada uno de nosotros. Este espacio es tuyo, Señor, y cada una de estas vidas te pertenecen, Señor, son tuyas, Padre. Y por eso en esta hora creemos firmemente que no nos estamos reuniendo porque nos llamó hombre, nos estamos reuniendo porque nos ha convocado Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y por eso hoy estamos reunidos en este espacio, mi Dios amado, aún en la distancia, mi Dios, nos concertamos para unirnos, Señor, mi Dios amado, y para glorificar tu nombre, Señor, en la unidad, en la hermandad, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú echando todo lo que no sea tuyo, Padre, en el nombre de Jesús. Mi Dios, toda sordera espiritual se va, toda ceguera espiritual se va, Señor. Todo lo que no sea tuyo, Señor, es echado fuera por el poder de tu palabra. En esta hora, Señor, tú rompes cadenas. Dice tu palabra que a causa de la unción, Señor, se pudren los yugos. Se pudren los yugos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda impiedad, Señor, toda lascivia, toda lujuria, Señor, todo pensamiento impropio, Padre, se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo celo, contienda, ira, disensión, pleito, Señor, toda división, todo chisme, toda murmuración se va en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Límpianos, Señor, y seremos limpios. Lávanos en tu sangre, Salvador, y límpianos de toda maldad en el nombre de Jesús de Nazaret. Toma control de este estudio, Señor, y sé tú, Señor. Me quito yo para que seas tú, Señor. Sé en todo momento tú, Padre, mi Dios amado, enseñándonos y guiándonos a toda verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tuya es la gloria, la honra y la alabanza, Padre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Amén, amados. Bendiciones a mi amada hermana, la mamita de nuestra hermana Marianis Faría. A mí no se me queda el nombre de ella. No sé si es Dennis o cómo se llama. Me disculpa esa, mi amada. Comenzamos. Bendiciones. Nosotros quedamos acá en el propósito para las lenguas, porque ayer hablábamos precisamente de el hablar en lenguas y que era una señal inequívoca. Ayer lo dijimos, que era una señal inequívoca del bautismo del Espíritu Santo. Recordemos que en el caso de Éfeso, en el caso de Aposento Alto y en el caso de Cornelio, se dieron otras manifestaciones. Pero, aquí está nuestra hermana Mariani. Dios te bendiga, mami. Es para Mariani. Aclárame bien el nombre de tu mamita. Tu micrófono, bebé. Está cerrado tu micrófono. Maye Reimis. Maye, ¿sí? Entendí bien. Maye. Nuestra hermana Maya, el Señor, no se te olvide, Merite. Nuestra Pastora, pero ella está igual que yo cuando comencé, muda. Sí, bueno, digna hija de su madre, pues. Sí,
Tranquila que eso va a mejorar en el nombre de Jesús. Sí, sí, tú tranquila, eso poco a poco, poco a poco. Así como te pasó a ti, le va a pasar a ella, así que no te preocupes. Ya tenemos Sí, una pero, que nos da clase, por favor. ah, amén. Yo estaba hablando ahorita con ella y le dije, mami, en cualquier momento ya nos estás hablando. Amén, amén, amén. Sí, porque yo estoy aquí, Dios mío, ¿cómo es Denny o cómo es? Porque yo le digo la mamita de nuestra hermana Mariani, pero mamita tiene nombre. Maye. Y aparece conectada como Denny Faría. Es el otro nombre de la hija, de la otra hija. Ah, y por eso yo estaba diciendo, ¿será que es Denny Faría? Bendecimos a nuestra hermana Denny Faría también, amén. Bueno, amados, ayer nosotros hablábamos de que la señal inequívoca del bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lengua, que se dieron otras manifestaciones, pero fueron variadas, pues. Pero el común denominador en los tres casos fue el hablar en lengua. Por tanto, en este momento vamos a estudiar el propósito para hablar las lenguas, o sea, para las lenguas. ¿Cuál es el propósito de que nosotros debemos hablar en lengua? Buscar el hablar en lenguas. Querer, anhelar, porque si usted no lo anhela, eso no va a pasar. Eso es como usted anhelar buscar a Dios. Es que todo el que busca a Dios termina lleno del Espíritu Santo. Y si usted termina lleno del Espíritu Santo, usted va a terminar hablando en lengua. El asunto es que a veces hay personas que les da temor. Hay personas que están orando y se les comienza a enredar la lengua y dicen, uy, ¿qué es esto? Y dejan todo ahí y no saben que es que el Espíritu Santo que quiere bautizarlos. Pero bueno, nos dice aquí que la señal de lenguas recibida a través del bautismo en el Espíritu Santo tiene muchos propósitos. Obviamente en la vida de nosotros como creyentes. Nos vamos a ir todos y vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 14. Nosotros vamos a ver este capítulo la semana que viene, Dios mediante. No, la semana que viene no. En estos días, porque la semana que viene vamos a ver 6, 7, 8, 9, no sé cuánto nos dé tiempo. Pero cuando llegue su momento vamos a ver a profundidad 1 Corintios 14. Hoy lo vamos a estudiar como está aquí en la guía. Pero no se pierda la clase, bueno, no se pierda ninguna clase para empezar por ahí. Pero en 1 Corintios, el apóstol Pablo nos permite estudiar a plenitud y entre otros pasajes de otros libros, las lenguas. Incluso Romanos también por allá hace el apóstol Pablo en la epístola de los Romanos hace, ¿cómo se llama? Habla acerca del hablar en lengua. Entonces, nos vamos a 1 Corintios capítulo 14 y en ese pasaje tenemos varios versículos que quiero que estén todos ahí porque los van a leer ustedes. Entonces, cuando yo le diga cuál es el versículo, usted lo lee. Amén. 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 Y fíjense que en el capítulo 14 de 1 Corintios, todo él es hablar en lenguas. Todo él es el hablar en lenguas. Imagínense la importancia que eso tiene, que tiene un capítulo completo de 40 versículos que nos enseñan acerca de las lenguas. Ahora veamos, empecemos. Lo primero que nos dice está en el verso 2, o sea, capítulo 14, verso 2. Yo voy a leer el verso 1. El verso 2 en este momento lo va a leer mi hermana Mariani Farías. Yo voy a leer el verso 1 para dar la entrada a esto, pero empieza del verso 2 en adelante. Dice 1 Corintios 14, seguid el amor. Recordemos que el apóstol Pablo aquí viene de un capítulo completo dirigido a la preeminencia del amor, que es el capítulo de nuestra hermana Mariani Farías. Y por eso él inicia el capítulo 14 cerrando el capítulo 13, porque sin amor nada de lo que usted haga funciona. Yo quiero que eso nos quede claro. Por eso es que yo les digo, mire, nosotros podemos hablar mucho de ropa, podemos hablar mucho de muchas cosas superfluas, vanas, pero si usted no tiene amor, de nada le sirve cualquier cosa que usted haga en Cristo Jesús. Pero yo se lo voy a dejar ahí porque eso nos lo va a explicar el Señor, el Espíritu Santo a través de nuestra hermana Mariana.
Pero el apóstol Pablo empieza el capítulo 14 diciendo lo siguiente. Seguid el amor, porque ya le explicó qué era el amor. Y procurad, fíjense que iguala, él coloca al lado del amor lo siguiente. Y procurad los dones espirituales para aquellos que creen que son gallinas ponedoras y que les toca solamente estar en una congregación sentados viendo a los hermanos predicar. No, el apóstol Pablo nos insta a ¿qué? A procurar los dones espirituales. Y no dice un don, los dones espirituales, porque usted puede pedirle al Señor más de un don. Es más, dependiendo del ministerio que el Señor le dé, usted tiene una diversidad de dones. Por ejemplo, las personas que son llamados al ministerio evangelístico, ellos se mueven en el don de milagros, en el don de sanidad divina y en el don de fe. Y usted dirá, ¿y por qué? Porque los tres son diferentes, pero se manejan el uno con el otro. Si hay sanidad divina, hay milagro. Y si hay milagro y sanidad divina, hay fe. Pero no es cualquier fe, es el don de fe. Pero eso lo vamos a ver después, no se preocupe. Sigo aquí. Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Sobre todo que profeticéis. Ahora bien, aquí viene y lee nuestra hermana Mariani el verso 2 de 1 Corintios 14. Amén. Porque el que habla en lenguas en realidad no habla con los demás, sino con Dios. Nadie entiende lo que dice, pues habla secretos por medio del Espíritu. Amén. Amén. Esto es parte de la oración. Cuando usted ora en lengua, usted está orando en el Espíritu. ¿Sabe quién es el único que entiende esto? El Espíritu Santo. Porque esto es de espíritu a espíritu. Por eso dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres. Está hablando de lenguas angelicales. Era lo que yo les explicaba ayer. Que la gente se empecina porque no leen las escrituras, que no, que hablar en lengua es hablar en otro idioma. No, señor. Aquí el apóstol Pablo no está hablando de un idioma de hombre. Está hablando de un idioma angelical, de una lengua angelical. Dice, no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende. Solamente lo puede entender aquel que tiene interpretación de lenguas. ¿Eso queda claro? Perdón. O sea, sí, queda clarito, queda clarito. Si yo hablo en lenguas y acá hay alguien que tenga interpretación de lengua, debería saber lo que yo estoy diciendo. Pero si no hay un intérprete de lengua, solamente el Espíritu Santo lo va a saber. Y eso es lo que dice acá, porque aunque por el Espíritu habla misterio. Entonces, este es el primer propósito del hablar en lenguas, la oración a Dios. Cuando usted habla en lengua, amado, y eso es lo más hermoso que hay. Miren lo que me pasa a mí. Cuando yo estoy orando y comienzo a tener interrupciones, o sea, no interrupciones físicas, interrupciones espirituales. Ay, ¿cómo es eso? Bueno, comienzan a llegar pensamientos que no deberían estar llegando, que si el dinero, que si tengo que pagar, que si tengo que hacer, que si no tengo que hacer, ¿sabes? Esos obstáculos para distraerte en la oración. ¿Saben qué hago yo? Simplemente, ok, comienzo a orar en lenguas. Y se va. Y ahí me quedo orando hasta que el Señor diga ya. Y ¿saben qué? Uno se siente, o sea, yo de verdad, muchas veces no quiero ni siquiera terminar de esa oración. Entonces, el primer propósito para las lenguas es oración a Dios. Como dice acá la guía, oración a Dios. Versículo 2. Versículo 4. Le vamos a pedir a nuestra hermana Ariela. Va a leer, pero antes de que ella lea el versículo 4, yo voy a leer el 3. ¿Qué dice el 3? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué está diciendo Pablo?
el que ora en lenguas ora para Dios. Pero el que profetiza habla a los hombres. Y por eso es que cuando en la congregación se ora en lenguas, debería haber un intérprete para que toda la iglesia sea edificada, porque si no, está siendo edificado solamente la persona que está hablando en lenguas. Y aún así, si el Señor me pone a hablar en lenguas en medio de la congregación, yo lo voy a hacer. Si hay un intérprete, amén. Y si no hay un intérprete, amén. A veces, yo no sé si el hermano Humberto, el pastor Juan Humberto allá se ha dado cuenta que a veces él comienza a hablar en lengua y él mismo comienza a interpretarla. Lo que significa que se mueve en la interpretación de lenguas. Eso edifica a la iglesia. Y ahí la diferencia en que usted ora en lengua es para edificarse a sí mismo, habla con Dios. Pero cuando profetiza, obviamente que viene de parte del Señor, que usted profetiza, usted le habla a los hombres. Y esa profecía viene para edificación, exhortación y consolación. Así. La gente no le gusta ser exhortada. Es que tampoco le gusta ser edificada, porque usted ve lo que significa edificación, exhortación, y una es más suave que la otra, pero al final, cuando están edificando, cuando usted está edificando algo, usted parte, usted ensucia, usted golpea, usted acomoda, y eso, si los materiales no fueran inertes, dijeran, uy, me duele. Dese con un martillo en un dedo para que usted vea. Entonces, imagínense que la pared dijera, uy, me dolió. Pero no lo puede decir, ¿verdad? Entonces, la edificación no es sobar. La edificación, la mayoría de las veces, es enseñar y desenseñar y reenseñar. De hecho, nosotros venimos del mundo con una estructura. El mundo nos dice que lo que no sirve se bota. Así decía mi abuela antes de recibir a Cristo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que lo vil y lo menospreciado levantó Dios. O sea, que Dios nos levantó a nosotros, aunque para muchos fuésemos inservibles. El mundo dice, yo no puedo perdonar. Pero la Biblia dice, si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. ¿Ves? Entonces, no, pero ¿cómo yo puedo perdonar al que mató a un familiar? Tienes que perdonarlo. Tienes que perdonarlo. Y ese no es obligado, es una decisión, pero una decisión incluso en el amor. Supongamos esto, ¿saben cuántas personas han cometido homicidio involuntario? Y su arrepentimiento. Y si se arrepienten, el Señor los perdona. ¿Quién eres tú para no perdonar? Ay, pero yo no he matado a nadie. Cuando usted se levanta y levanta falso testimonio a una persona, usted está matando a esa persona. ¿Por qué cree usted que la ley juzga al falso testimonio? O sea, cuando nosotros decimos, no, porque a ver, Leonel, ayúdame aquí porque se me fue la palabra, la tengo en la lengua, pero en la punta, pero no me viene. La injuria. La injuria. Cuando usted levanta un falso testimonio a una persona, eso es penado. Y si lo pena la ley, no lo va a penar Dios. ¿Sabe usted el daño que hace un falso testimonio? Marca a una persona, aunque lo declaren inocente, van a decir, mira, aquel que acusaron de tal cosa. Eso delante de Dios es asesinato. Nosotros nos tenemos que cuidar. Entonces, ahí vamos con el verso 4 del capítulo 14 de Primera de Corintios. Amada Dariela. Amén. Verso 4. Sí. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica.
pero el que profetiza edifica a la iglesia. Amén. Amén. El que habla en lengua extraña, el que habla, el que no está hablando una lengua, un idioma de hombre, a sí mismo se edifica. Por eso es que cuando usted habla en lenguas, está en una oración, comunión con Dios, y si usted está hablando en lengua, usted sale de ahí diferente. Quizás el problema sigue ahí, pero no está. Porque usted sabe que Dios lo tiene resuelto. Mire lo que a mí me pasó hasta ayer. A mí los primeros de cada mes se me vence el internet. Meses atrás yo, ay, el internet. Uy, el internet. Y yo uso el internet ¿para qué? Mira, vamos, para esto. Y el televisor para predicaciones y canciones. Porque el Señor nos guía y nos lleva a su presencia. Y llegó el 1 de noviembre y yo dije, uy, hoy me cortan el internet. Bueno, dije, Señor, este asunto es tuyo. Esto no es mío, esto es tuyo. Y usted dirá, ay, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Que yo tengo ya cierto tiempo viniendo haciendo mi búsqueda del Señor y enriqueciendo y fortaleciéndome en la oración íntima en lenguas. Lo que no puede hacer nadie lo hace el Señor. El único que puede cambiar tu alma, tu corazón, es el Señor, es el Espíritu Santo. Y mire, yo tuve una paz. Pasó primero 1, 2, 3, 4, 5. Y no me habían cortado el internet. Es más, yo dije, gracias, Señor, porque tú lo pagaste. Y sí lo pagó él, porque no, tampoco fui yo, fue él. Y ayer, cuando me desperté, ya 5, ¿verdad? Cuando terminé la oración y todo, que iba a trabajar, me vino a buscar nuestro hermano Isaac. Yo me percaté que no tenía internet. Dije, gracias, Señor, porque tú sabes para qué lo usamos y esto es tuyo. Me vino a buscar Isaac, nos fuimos, conversamos, llegamos y el Señor pagó el internet. Perdón, el Señor usó a sus hijos y lo pagó. ¿Ustedes creen que yo esos 5 días estuve alterada? Ay, yo no me conecté ni siquiera pensando, dígame si a mitad de programa nos quedamos fritos. No. Y le voy a decir algo, Thundernet es de los que se venció, plan, quitó. Y no. Te cortan. Y el Señor lo sostuvo hasta ayer. Hasta ayer que él dijo como que, ok, mi amor, aquí está. Y pagamos el internet. Y sé, y lo puedo decir con toda propiedad, usted dirá, ay, sí, por un internet. Si usted no ve a Dios en las cosas pequeñas, no lo va a ver en las cosas grandes, se lo digo. Si usted está esperando ver a Dios primero en las cosas grandes, no lo va a ver porque ni siquiera puede ver que el Señor lo despierta. Porque lo que pasa es que nosotros no sabemos cuántos nos despiertan a diario. Pero nosotros despertamos. Entonces, cultive tiempo de intimidad con Dios hablando en lenguas, porque allí se está comunicando de espíritu a espíritu y el Señor te está fortaleciendo. Está hablando directamente. Pero es que si yo oro así, Dios no me escucha, sí te escucha. Pero si no fuera importante, eso no estuviera aquí en las Escrituras. Y no se hubiese tomado el tupé, el Espíritu Santo, de escribirte todo un capítulo de hablar en lenguas. Ay, que eso es del pasado. Le voy a decir algo. Hoy la iglesia tiene que volver no al pasado, a Cristo. Es a Cristo. Es a Cristo.
No se trata del pasado, es a Cristo, diciéndole a lo malo, malo y a lo bueno, bueno. Entonces, ese es el versículo que nos acaba de leer nuestra amada hermana Ariela. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Ahí es donde usted le dice al Señor, mire, usted está hablando y de repente el Señor dice, trae la palabra, orgullo, wow. Señor, perdóname porque por el orgullo. Señor, si hay orgullo en mí, perdóname. Usted está orando y le viene la palabra, de repente usted no sabe, ay, el Señor reprenda al diablo. No lo reprenda, reprende eso de ti. Si usted está orando y el Señor le trae una palabra, repréndasela. Mire, no busque a más nadie. Es necesario que aprendamos a ir nosotros a Cristo. Cuando nosotros vamos y nos ponemos a los pies del maestro, no, el Señor, el chisme, el Señor reprenda al diablo, ¿dónde andarán los chismosos? La murmuración, no, eso no es conmigo. El desánimo, no, eso tampoco, quién sabe, hacerlo mejor con la hermana Merite. Amados, reprendamos todo lo que el Señor nos trae a memoria cuando usted está orando en la presencia de Él, sean lenguas o sea oraciones normales. Yo les voy a decir algo, yo sí lo promuevo, porque yo no estoy promoviendo un producto de hombre, estoy promoviendo algo que te va a dar vida y va a establecer una comunión diferente con Dios. ¿Usted quiere oír la voz de Dios? Comience a llenarse de Él. Entonces voy a leer aquí el verso 5. Así que quisiera, mire lo que dice el apóstol Pablo, así que quisiera que todos vosotros, estoy en 1 Corintios 14:5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Él lo está diciendo, quiero que quisiese que todos hablaran en lengua, pero más quiero que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, que la profecía en público es mejor que las lenguas si no hay un intérprete de lenguas. ¿Ok? No quiere decir que no está bien orar en lenguas en público. Significa que no está siendo totalmente edificada toda la iglesia porque no hay un intérprete. Y por eso en público es mejor profetizar. Pero ahora bien, porque una temporada que profetizar la agarraron de guachafita. Todo el mundo profetizaba. Y aquí hubo un caso de un ministerio que no voy a mencionar, que una hermana, el pastor estaba predicando con su esposa al lado y la hermana se levantó en disque profecía y profetizó que el pastor era su esposo. El fin de ese ministerio se acabó. Ese ministerio se acabó. El del pastor. Y la iglesia sufrió. O sea, yo me pregunté cuál fue el discernimiento ahí. Es que no había que hacer demasiado. Para empezar, Dios no habla de esa manera. Ninguna persona que esté casada, Dios va a venir a decirle, no, y en público, no, ese no es tu esposa, soy yo. O ese no es tu esposo, soy yo. Dios no hace eso, amado. Dios es un Dios de orden. Y Dios no hace eso. Si usted se casó con el equivocado o con la equivocada, Dios no hace eso. Aún así, Dios no hace eso. Y eso se puede acabar, puede que se acabe, pero no metiendo a otra persona. Porque siempre delante de Dios, Dios va a optar por la restauración. Eso es lo que Él quiere, la restauración.
Verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Porque necesitaba edificar a la iglesia. Recordemos que era el apóstol Pablo. Él debía ir a edificar a la iglesia. Perdón, por eso es que él dice que mejor es la profecía en público que el hablar en lenguas. Pero yo les estoy diciendo que debe hablar en lenguas, orar en lenguas en lo privado. Y vuelvo y repito, no significa que no podamos orar en lenguas en la congregación. Verso 7, ciertamente las cosas inanimadas o las cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Asimismo, también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro, dice acá, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será extranjero para mí. Él le está diciendo en pocas palabras que ciertamente si no hablamos en una lengua natural y ahí hay personas que están escuchando, no van a entender el mensaje. No se va a comprender el mensaje. Eso es lo que él está diciendo. Pero en ningún momento él está diciendo no hablen en lenguas. Él está diciendo es en la congregación lo mejor que hay es profetizar. Y si va a hablar en lengua, que haya intérprete, porque eso es lo que edifica a la iglesia. Pero usted en particular, usted puede, porque cuando usted ora en lenguas para sí, ora para Dios. Vamos con no sé, ahí Leonela, mi niña. Verso 12 y 13, primera de Corintios 14. Amén. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Amén. El propósito, cuando se habla, uno de los tantos propósitos, aparte de la oración, aparte de edificarnos a nosotros mismos, tener conocimiento espiritual y crecer, está el hecho de poder interpretarlas para edificar la iglesia. Yo le estoy pidiendo al Señor, Señor, dame interpretación de lenguas. Yo se lo estoy pidiendo al Señor, la interpretación de las lenguas, para que cuando se hable en lenguas, cualquiera que hable en lenguas, yo pueda interpretar para edificación de la iglesia. Entonces, el verso 2 y 13 nos dice eso, cuando interpretas las lenguas, ellas edifican a la iglesia. Nos movemos, otro propósito, intercesión. Vamos a ver el versículo 14, hermano Juan. No, él va a moverse ahorita. Isaac. Versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Exactamente. Entonces, pero esto a los que oyen las lenguas. Y de hecho, yo tampoco la estoy entendiendo, pero mi espíritu sí. Porque recordemos que estamos orando de espíritu a espíritu, ¿ok? Ahora bien, Romanos capítulo 8, verso 26 y 27. El que lo consiga, por favor, que lo lea. Romanos 8, del 26 y 27. Amén.
Léalo, hija. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras, pero Dios nos conoce a fondo. Fíjese algo, que cuando usted ora en lengua, usted está orando a través, o sea, el Espíritu Santo le está ayudando a usted a orar, porque quizás no sabemos cómo pedir, no sabemos cómo hacerlo, pero a través de las lenguas es el Espíritu Santo ayudándolo a usted a hacer esa oración, a pedir, a interceder, como dice, con gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que conoce el corazón y el que lo escudriña. Él conoce las intenciones y el Espíritu nos ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios. Epa, ¿qué más quiero yo que orar que conforme a la voluntad de Dios? Si yo sé que mi voluntad me lleva por el barranco. O sea, nosotros tenemos que estar claros en eso. Nuestro yo nos lleva por el barranco. Nuestra voluntad nos lleva para donde no queremos. Entonces, si yo lo sé, obviamente yo prefiero orar en lengua, porque es el Espíritu Santo orando conforme a la voluntad de Dios a través de mí, con gemidos indecibles. Señala a los incrédulos, versículo 22. ¿Lo tienes, papá? No, Primera de Corintios. Primera de Corintios 14, 22. Amén. Dice así. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Amén. Entonces, otro de los propósitos de hablar en lengua es que es una señal a los incrédulos. Recordemos que si no hay intérprete, no se edifica el cuerpo de Cristo. Pero si hay un intérprete, yo puedo hablar en lenguas a una persona que llega a la iglesia si hay un intérprete. Por ejemplo, llega una persona por primera vez y el Señor habla en lengua a esa persona y hay un intérprete y el intérprete comienza a hablar y esa persona se da cuenta que es con ella. Como también puede ser que haya alguien que esté profetizando y sea directamente con palabra de ciencia, con palabra de sabiduría. Recordemos que las personas que se mueven con palabra de ciencia dicen hasta el nombre. Llaman por el nombre. Por eso es que usted tiene que pedir dones. La gente tiene el evangelio como que si esto es el club social de los pobres o de los ricos. De verdad. O sea, de verdad, esto es tremendo. Si supiésemos la riqueza, la hermosura que nosotros tenemos, la herencia de lo que debiera ser nuestra vida en esta tierra, viviendo en Cristo Jesús, va mucho más allá de una reunión prefabricada por mente de hombre, con manipulación de palabras persuasivas de hombre, y no en la manifestación del espíritu y poder. ¿Y cómo es esa manifestación de espíritu y poder, amados? Con los dones. Los dones. Y les voy a decir algo, todos nosotros tenemos llamados y tenemos dones. Ay, pero ¿cómo me va a decir eso? Todos tenemos dones. Y le voy a decir otra cosa, aún más allá. Nos van a pedir cuentas de ellos.
¿Y qué le va a decir usted? Le voy a hacer un favor. Léase la parábola de los talentos. Que en estos días hablaba con la hermana Mariflor y coincidimos en un hecho acaecido. ¿Y qué dice las escrituras? Que al que se le dio uno y no hizo nada, se le quitó y se le dio al que tenía más. A uno se le dio 5 talentos y los puso a producir y obtuvo 10. A otro se le dio 3 talentos, los puso a producir y tenía 6. A uno se le dio un talento y lo escondió. Y cuando vino el Señor y le dijo, ajá, ¿y tú qué hiciste con tu talento? No, Señor, lo escondí porque yo sé que tú eres el que viene a buscar donde tú no siembras ni trabajas. Madre respuesta. Ah, sí, bueno, dame acá. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Le quitó ese talento a él y se lo dio al que tenía 10. Y el futuro de ese, no fue, de ese que tenía uno y le quitaron, no fue contado dentro de lo que es el reino. Cuidado con esto. Hay gente que no está entendiendo que aún estas clases, Dios es el que nos está mirando. Si usted cree que soy yo quien nos estoy poniendo porque yo soy chévere, mira, amado, esta mente da para lo que el Señor quiera, no para lo que yo quiera. Porque si yo hago lo que yo quiero, ustedes no saben cuántas veces el Señor me frena. Y me ha frenado y me dice, epa, no es así. Y yo, amén. Y tengo que aprender cómo es. Y cuando me dice el Señor, es así. Y yo, ¿te parezco o no? Es así. Amén. Amén. O sea, nosotros estamos estudiando para que no nos caiga Oseas 4:6. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. El día que usted comparezca ante Cristo, todos los que han pasado por este ministerio, ¿sabe qué va a hacer el Señor? No sé en cuántas HD les va a sacar la película. De cuántos estudios en este ministerio se les dio para que pudiéramos crecer y estar allá con Él. Y cuántas veces les he llamado a la santificación, a la búsqueda, porque no soy yo. Lo que pasa es que como no creemos, vemos a la mujer imperfecta. Pero el Señor hace cosas grandes con vasos imperfectos para que no se lleven la gloria, porque Él no comparte su gloria con nadie. La gloria es de Él. Es de Él. Él no va a agarrar aquí al que se cree la perfección en pasta, porque Él no comparte su gloria con nadie. O sea, ahí le dejo la parábola de los talentos. Léala. Es bastante interesante. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo tenemos talento. Y dice las escrituras, y por ahí lo vamos a leer, que el llamado y los dones son irrevocables. ¿Qué significa eso? Que usted se puede esconder, pero no se lo van a quitar. Usted se puede apartar, usted no, se reprenda al diablo. La gente se puede apartar y sigue teniendo el llamado y sigue teniendo los dones. Por eso yo no concibo porque la iglesia, en vez de edificar, en vez de reconstruir, en vez de levantar, termina de hundir. Cuando un ministerio o un ministro cae en pecado, no es ensuciarlo más, no es machacarlo, es levantarlo. ¿Saben por qué? Porque el que lo llamó lo va a volver a usar. Te guste o no te guste, te parezca o no te parezca. Si Dios quiere, lo levanta y lo usa porque su llamado y sus dones son irrevocables. Y venimos nosotros y hacemos un trapo de coleto a los ministerios y a los ministros porque se equivocaron, como que si nosotros no nos vamos a equivocar. Por eso dijo Jesús, si hacen esto con el árbol verde, ¿qué queda para nosotros, amados? Seguimos acá. Entonces esto es señales para los incrédulos también. Otro propósito. Nos vamos al versículo 21. Yo sé que leímos el 22, pero vamos al 21. No sé si... Ana, ¿tú tienes Biblia ahí?
Sí, sí tengo. Verso 21, mi amor. Capítulo 14, verso 21. Mientras Mariani, búscate Isaías 28, verso 11 y 12. 21, amén. Ajá, léalo, hija. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Amén. 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 Cumplimiento de profecía. La profecía se está cumpliendo porque la gente ni entiende, ni oye, ni quiere. Amén, así es. Así es. Mariani, Isaías capítulo 28, versos 11 y 12, hija. Amén. Ajá. De verdad que Dios le hablará con lenguas enredado, lenguaje enredado, perdón, y con idioma extranjero a este pueblo. Él les había dicho, este es sitio de descanso, que repose el cansado, pero no quisiera escucharlo, Amén. Amén. De allí, de esa profecía, es que el apóstol Pablo hace énfasis o hace el llamado en Primera de Corintios capítulo 21, basado en esa profecía. Esa profecía que dio a Isaías se dio el cumplimiento con el derramamiento del Espíritu Santo y el hablar en lengua. La gente no oye igual, la gente no escucha y la gente no le presta atención. Vamos con estos dos últimos versículos del capítulo 14, nos regresamos y le vamos a pedir a Dariela que lea el verso 15 y el verso 17. Solo el 15 y el 17 del capítulo 14. Amén. Amén. Verso 15. Ajá, ¿Qué primero pues? el 17. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Verso 17, hermana. Porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Amén. Amén. Así es. Entonces vemos acá que otro propósito de las lenguas es alabar a Dios. Alabarlo. Entonces tenemos acá propósito para las lenguas, oración, orar a Dios, orar a Dios. Autoedificación, nos edificamos a nosotros mismos y obtenemos conocimiento espiritual creciente. Cuando interpretamos las lenguas, ellas son para edificar la iglesia. A través de las lenguas podemos interceder, de hecho intercedemos. Es señal a los incrédulos, es cumplimiento profético y es también de alabanza, ¿ok? Entonces tenemos acá 7 propósitos aproximadamente, 3, 4, 5, 6, 7 propósitos para las lenguas. Ahora vamos a ver las objeciones a las lenguas, porque obviamente hay quienes se oponen al hablar en lengua. Algunas personas objetan al hablar en lenguas. Y vamos a ver cuáles son algunas de estas objeciones. La primera es que dicen, cada cristiano tiene el Espíritu Santo. Okay. Una de las objeciones más comunes es que cada cristiano recibe el Espíritu Santo cuando él es convertido. Él no necesita, dicen, él no necesita una experiencia adicional para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero considera, o sea, hasta ahí está la premisa, está la objeción. Ahora viene lo que lo confronta, dice, pero considera los ejemplos le dice, pero considera los ejemplos
de las personas en el Nuevo Testamento que eran verdaderos creyentes. O sea, esta objeción se tiene que refutar. Se tiene que refutar con el hecho de que los verdaderos creyentes eran bautizados con el Espíritu Santo. Y eso lo vemos en las Escrituras. Dice, los apóstoles se habían arrepentido de sus pecados y habían creído que Jesús era el Mesías. Ellos habían dado testimonio personalmente y habían aceptado como verdadero los hechos de su muerte, sepultura y resurrección. Jesús les dijo a ellos, a sus seguidores, en Lucas 2, 24, 49, he aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Fíjense algo, nadie dice que usted no tenga el Espíritu Santo. Nadie lo dice, porque de hecho Él es el único que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero tiene usted el poder. La Biblia registra, y Jesús lo dijo, no lo decimos nosotros, lo dijo Jesús. Dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y eso es lo que les está diciendo ahí. ¿Cuál es el poder? Eso hablamos en estos días. El poder es la capacitación que Él te da para testificar de Él. Y para que a través de ti Él pueda hacer señales, maravillas, prodigios, milagros. Entonces, también dijo Jesús en Hechos capítulo 1, verso 5, porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Es que no pasó muchos días desde que Él ascendió hasta que llegó el derramamiento del Espíritu Santo. La experiencia prometida del bautismo en el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, ya lo hablamos, el día de los primeros frutos, la celebración, porque no era una celebración de muerte, era una celebración de júbilo, porque celebraban la cosecha, los primeros frutos. Eso es Pentecostés. Dice Hechos 2:4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablase. Aunque los apóstoles, fíjense, los apóstoles ya eran cristianos, no fue sino hasta que el día de Pentecostés ellos fueron llenos del Espíritu Santo, o sea que fueron bautizados, es que recibieron el poder. Veamos este ejemplo. Cuando Jesús caminó con ellos, ellos hicieron milagros, porque Jesús los mandó, los comisionó de dos en dos, y ellos, y además llegaron alegres, porque los demonios se sujetaban, se iban, se sanaban los enfermos. ¿Qué no hicieron? Porque Jesús estaba con ellos. Pero Jesús dice, ahora, si yo me voy al Padre, mayores cosas harán ustedes, porque yo me voy al Padre. ¿Y qué estaba diciendo Jesús? No era que, y dice, y no os dejaré solo, enviaré al Consolador, volveré a vosotros. Y es ese volver a Él, ya Jesús no camina a tu lado. Jesús está en ti, en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vimos dentro de los nombres del Espíritu, el Espíritu de Jesús, el Espíritu del Padre, el Consolador. Entonces ya está en ti. Cuando Él viene, cuando tú dejas que Él tome posesión absoluta, por eso es necesario la rendición, amados. Necesitamos rendirnos a los pies del Cristo de la gloria. Nosotros no podemos seguir diciendo, bueno, esto debe funcionar a mi manera. No es a tu manera. ¿Sabes que cuando tú dices que es a tu manera, tú estás diciéndole a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo lo sé hacer mejor. Eso es lo que tú dices. Cuando tú no te rindes, cuando tú peleas con Dios porque tú crees que es como tú dices, tú le estás diciendo a Dios que tú lo sabes hacer mejor que Él. Y es falso. Les invito a leer desde el 30 en adelante. Lo puede leer todo, pero léalo.
para que usted vea cómo Dios agarra a Job y lo confronta. Y le dice, ok, si tú puedes hacer esto, aquello y lo otro, entonces tú te puedes salvar a ti mismo. Pero como no es así, y así estamos nosotros, así estamos. Nosotros necesitamos rendirnos a los pies del Maestro, porque de lo contrario estamos viviendo vidas cristianas a medias. Llegamos al cielo arrastrados. Y le vamos a decir al Señor, Señor, yo quería. ¿Y cómo que quería? ¿Y qué hiciste? Tomaste tu cruz, te negaste a ti mismo. Rendición. Tomaste tu cruz. Mira, amados, para los que tenemos hijos, no hay nada que duela más que un hijo. No hay nada más que duela. No hay nada más que duela un hijo. Y el diablo, que el Señor lo reprenda, lo sabe. Pero si él lo sabe, Dios lo sabe. Pero ¿qué pasa? El enemigo lo sabe y sabe que tu hijo es tu Dios. Y te da durísimo. Y te mantiene ahí como borreguito. Y ya va, Dios, espérate. Y es más, ay Dios, tú no has hecho lo que yo quiero, entonces tú no eres real. Imagínense ustedes que yo hubiese hecho eso. A mí me dolió que mi hijo se fuera. Y no tienen la menor idea de lo que yo siento por no estar aquí. Es más, que porque él conoce el evangelio y no está en el evangelio. Si yo dejara que el enemigo me toda la basura que ya no, obviamente que no. Pero yo sé lo que el enemigo nos trae. Lo hiciste mal, no eres buena. ¿Qué predicas tú si tu hijo se te está perdiendo? ¿Y saben qué hace uno? ¿O qué puede hacer uno? Bueno, Dios, como tú no has hecho nada, ¿cómo puedo creer en ti? No ha hecho nada. Si el primero que entregó a su hijo fue él. El primero que agarró y dijo, lo amo tanto que entrego a mi hijo. Aquel que no tuvo pecado, donde no se halló pecado. Entonces, nuestros hijos son superiores a Jesús. Y no es así. ¿Qué hice yo? Hace años atrás, cuando mi niño era tan solo un niño de 4 o 5 años. Y el Señor me dijo a mí, hija, entrégame a tu hijo. Si yo no hubiese entregado a Ramón Humberto en aquel momento, yo hoy no existiera. Les digo que literalmente, yo cerraba los ojos y veía 2 urnas, porque a mí, él no me pidió solo a mi hijo, me pidió al que fue mi esposo. Y me dijo, entrégamelos. Nunca se me va a olvidar, un viernes en un servicio de jóvenes. No vino el pastor y me dijo, Merite, entrégale tus hijos y tu marido al Señor. No. Esa voz que te quebranta, pero es sutil. Esa voz que no te deja ni moverte, pero que tú sabes que es Él. Mira, amados, literalmente, y se lo digo delante de la presencia de Dios, yo salí con terror del servicio. Dios sabe que yo llegué a la puerta de mi casa y yo no quería meter la llave, porque yo pensaba que yo iba a conseguir en la sala de mi casa 2 ataúdes. De lo real que fue para mí, cuando Dios me dijo a mí, entrégame a tu hijo y a tu esposo. ¿Sabes qué estaba haciendo el Señor? Entrégame a tus becerros de oro. ¿Y sabes lo que es un becerro de oro? Un ídolo. Ajá, Isaí, ¿vas a decir algo? Iba a decir un ídolo, idolatría. Eso. Idolatría. El becerro de oro, que cuando Moisés, el pueblo de Israel pensó que Moisés se había muerto, que había desaparecido, le dijeron a Aarón, mira, vale, este siervo que nos sacó de allá, como que, mire, pasó para otro plano. Haznos un Dios. Y él le dijo, bueno, tráiganme todo el oro. Todo el oro. Lo fundió y lo más cumbre es que Aarón va y le dice a Moisés, no, yo fundí eso y salió el becerro. O sea, claro, sí. No, o sea, pero bueno, salió el becerro de oro. Y esa gente se desenfrenó
adorando al becerro de oro. Al punto, obviamente, quitaron su mirada de aquel que los sacó de Egipto. Y el Señor les derribó y les derritió su becerro de oro y se lo hizo tomar. Eso fue lo que hizo Moisés. Y le dijo, los que están con Dios, los que están conmigo, agarren su espada y a su vecino, a su familia, al que sea, que no esté con Dios, mire, listo. Y así pasó. Porque fue una rebelión de idolatría. Y el Señor me dijo a mí, entrégamelos. Yo no sabía que era el inicio de un ministerio. ¿Saben por qué? Porque me hubiese tumbado el enemigo cuando mi ex esposo me hizo todas las que me hizo y hasta se divorció, pues. Me explico. O sea, lo captan el mundo espiritual. Si yo no le entrego ese hombre a Dios, quizás ese becerro de oro me hubiese arrastrado fuera del Señor, porque mis ojos no estaban en él, mis ojos estaban en el ídolo. Y yo le dije al Señor, le voy a decir algo, yo no le entregué ese día al Señor a mi hijo ni a mi esposo. Y no lo digo con orgullo, aparte de que el orgullo no es del Señor. O sea, no lo digo como un logro, lo digo con pena y vergüenza y me arrepiento de ello. No fue sino hasta el sábado en el ayuno. Terminando el ayuno, porque nosotros ese domingo, ese viernes tuvimos servicio. Todos los viernes había servicio de jóvenes. Yo me fui a la casa con mi drama sin entender mucho el asunto. Y el sábado, cuando yo regreso al ayuno, yo seguía con la cosa, porque la voz no se iba. Entrégamelos, entrégamelos, entrégamelos. Yo estuve en el ayuno y a las 12 que terminó el ayuno, yo le dije, Señor, lo entrego. Lo entrego. Y el domingo hice pacto con Dios. No me guió el pastor, no me guió humano. Por eso es que yo no creo en pactos guiados por hombre. Cuando Dios entra en pacto contigo, te lo dice a tu corazón. Y tú sabes que es Él y sabes que tienes que hacerlo. No puede reconocer más la voz de Dios un incircunciso que un cristiano. Una persona que no está en Cristo todavía en este momento, pero en aquel momento menos, me dijo, escuché una voz y me dijo, este dinero es para Mérite. Así trabaja Dios. Yo no le estaba pidiendo dinero a nadie, pero venía la operación de prótesis de mi mamá. Y a mí me preguntaron, me llamaron, Mérite, ¿dónde está? ¿Dónde mi mamá? Te voy a buscar, venga a buscar. Se montó en el carro. ¿Cómo va la operación de tu mamá? Le dije, no, muy bien, no faltan tanto. Y esa mujer pegó grito, saltó en pleno carro y hizo madre cola atrás ahí cuando tú vas por la gobernación. Yo le dije, muévete porque nos vamos a meter presa por tu hacer este tráfico. Y esa mujer lloraba. Pregúnteme, ¿era cristiana o no era cristiana? Pero supo y escuchó la voz de Dios. A ella, su esposo, la llamó y le dijo, ay, mi amor, te mandé 2,000 bolívares, cuando 2,000 bolívares era plata, amado, plata. Te mandé 2,000 bolívares para que te compre una cosita, una franelita, algo que a ti te guste, o sea, así, sencillito. Y cuando ella escuchó eso y colgó el teléfono, escuchó una voz que le dijo, eso no es tuyo, es de Mérite. Y se lo digo con propiedad. Ella algún día lo va a testificar. Y ella llegó a mi casa y me sacó en volandero. Era un lunes bancario de paso porque peleó hasta con el cajero. Porque el cajero le dijo, sí te lo puedo dar, pero no te lo puedo dar en un solo cheque. Tienes que hacer un cheque por 1,000 y otro cheque por 1,000. Y cuando esa mujer le dieron la plata, ella temblaba. Yo dije, aquí nos van a meter presos porque va a pensar que es una extorsión. Es una cosa rara. Y se metió en el carro, me abrazaba, lloramos. Amado, era lo que nos faltaba, los 2,000 bolívares para la operación de mi mamá. Pero el Señor no se quedó con eso. Después que lo operaron, nos devolvieron, creo que las 3/4 partes de lo que pagamos.
fue Dios. Eso lo hace Dios. Por eso yo no creo en esa pedidera maratónica, ni cómo se llame. Creo en lo que el trato de Dios que hace con el individuo. En eso yo creo. En eso. Así que si el Señor lo mueve, déjalo, deje que el Señor lo mueva. Y por eso mantener una comunión con el Espíritu Santo es necesaria, totalmente necesaria. Si yo no hubiese entregado estos dos seres, no sé qué hubiese sido de mí. Porque terminé con un divorcio. Pero ojo, no sin luchar por un matrimonio. 22 años luchando por mi matrimonio. Mi primer novio, mi único novio, el papá de mi hijo. 22 años, porque yo no luché por ese matrimonio un día. 22 años casada con el hombre. Entonces, luego entrégame a mi hijo. Mi hijo se apartó. Hoy mi confianza y mi esperanza es que Dios lo levanta. De otra manera no puedo caminar. De otra manera estuviera pensando qué le van a pasar, qué le van a hacer, qué es esto, qué es lo otro. Ay, Señor, está en él. Así que, amados, si usted es creyente, busque la llenura del Espíritu Santo. Ay, tan bella, te amo, hija. Dios es nuestro héroe, Jesús nos ama. Él nos ama y quiere que todos tengamos esa llenura. Por eso yo anhelo. El Señor me dijo, lo que quiero para ti, ¿qué quieres tú? Lo quiero para ellos. Dios quiere para mí esa llenura, Dios quiere para ustedes esa llenura. Por eso está la invitación abierta. Y lo he hablado con mis amados Isaac y Leonela. Y de verdad, de este punto en adelante, el que quiera, bienvenido. Esto no es para obligar a nadie. Pero el evangelio es real. Y si no lo vivimos, amados, estaremos en una religión más. En una religión más. De verdad. O sea, yo se lo di en estos días. Yo perdí tiempo. Porque yo tenía una comunión con Dios. Y por andar, que si el trabajo, y que trabajar. Sí, estaba allí, pero descuidé mi comunión. Pero el Señor me dijo, o sea, ya, pasa la página. Párate en la brecha. Porque Él no ha terminado contigo como no ha terminado conmigo. Vamos a ver cosas grandes de parte de Él, pero necesitamos verlo a Él primero. Porque nosotros queremos los regalos, pero no queremos pagar el precio. Y el precio que Él nos pide es morir a nuestro yo. Que Él diga, Merité, salta al vacío. Y yo salte sin titubear porque me lo dijo Él. Me lo dijo Él. Así que, amados, no se conforme con que yo ya nací de nuevo, yo soy cristiana, yo soy cristiano. No, busque la llenura del Espíritu Santo, búsquela, porque en estos tiempos es donde el Señor dijo lo que dijo en Joel, va a derramar de su espíritu sobre toda carne, profetizarán, tendrán sueños, verán visiones, pero por sobre todas esas cosas habrán cambios reales en la vida de nosotros y por supuesto de nuestro entorno. Mire, lo que el Señor hizo con la mente de Javier Camacho, un loco, un ex loco y hoy difunto, bueno, ya duerme, porque los que mueren en Cristo no mueren, sino que duermen. Era enajenado mental y se convirtió en un tremendo predicador, instrumento de Dios. Ahora pregúntate qué puede hacer con los tuyos. Dios solamente quiere que muramos nosotros para que viva Él. Y podemos decir como el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Leo Hechos capítulo 8, 14 al 17, dice, los apóstoles que estaban en Jerusalén, al oír que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales descendieron y oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo. Usted ya usted recibió, ya usted es cristiano. Necesitamos orar para que usted reciba el Espíritu Santo. Sigue aquí diciendo,
porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo. Solamente habían sido bautizados en agua, pues en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, ese bautismo, es el que te da las herramientas, es el que te capacita para hacerlo, para hacer ese instrumento poderoso en las manos de Dios, pues. Para hacer ese instrumento poderoso en las manos de Dios. Ya yo iba agarrando la broma esta para bajar yo. Las personas de Samaria recibieron la salvación a través del ministerio de Felipe. Ellos recibieron el Espíritu Santo a través del ministerio de Pedro y de Juan. Ellos eran los apóstoles. Recibir el Espíritu Santo fue una experiencia separada de recibir la salvación. Ay, se le fue la electricidad. Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, un poquito esta y terminamos para mañana. Dice, las personas, ok. En Hechos 19, del 1 al 6, describe cómo Pablo fue a la ciudad de Éfeso y se encontró con las personas descritas como discípulos, o sea, los convertidos, pues. La primera pregunta que Pablo hizo fue la siguiente. Ok, ya están todos convertidos. Pregunto, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Si la respuesta era no, él iba a orar para que ellos recibieran al Espíritu Santo. Entonces dice, si las personas recibieron el Espíritu Santo cuando ellas recibieron la salvación, sería ridículo Pablo hacer esta pregunta. El hecho que él preguntó hace claro que las personas se tornaron creyentes sin recibir el bautismo del Espíritu Santo. Aún cuando una persona recibe el bautismo del Espíritu Santo, al mismo tiempo en que ella se convierte, todavía es una experiencia separada de la salvación. Como usted previamente conoció, el ministerio del Espíritu Santo puede observarse desde la creación del mundo. En el Antiguo Testamento, eso lo vimos. Habla del Espíritu Santo que vino sobre los líderes espirituales de Israel. El Espíritu Santo también está operativo en la vida de un pecador para traerlo a Cristo. Nosotros cuando estábamos en el mundo, el Espíritu Santo vino a nosotros y nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Cuando nos convence, nosotros aceptamos a Jesús y ahora mora en nosotros. Pero ahora no nos quiere dar su poder. Él quiere desatarse en poder en ti. Porque la gente piensa que, el poder de Dios. No, es que cuando tú mueres, es Él obrando de manera poderosa a través de ti. Cuando mueres, tu yo. Entonces, dice, pero en estos ministerios del Espíritu Santo son diferentes. El bautismo con el Espíritu Santo, o sea, es diferente al bautismo del Espíritu Santo. Jesús hizo eso claro cuando él dijo, mire, aquí tenemos la traducción original de Juan 14:17. Él dice, este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis porque permanece con vosotros, o sea, está presente en tu vida, está dentro de ti y estará en vosotros, no futuro. No, amado, es presente continuo. Entonces, ahí vemos que ese bautismo del Espíritu Santo viene a eso, viene a nosotros para derramar su poder y obrar a través de nosotros. Acuérdense que Él es Espíritu y nosotros nos comunicamos de cuerpo a cuerpo. Y Él necesita tu cuerpo, tu vida, mi vida, para tratar con otras vidas. ¿Estamos claros hasta aquí? El Espíritu Santo estaba con los discípulos en ese momento, pero no todavía en ellos. Ellos fueron llenos, bautizados con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Usted ahorita está y tiene al Espíritu, pero necesita ser bautizado para ser llenos y que sea el Espíritu Santo obrando de manera poderosa. El Espíritu Santo está con el pecador para atraerlo a Jesucristo, pero esto no es igual
al que Él esté en él. Él está al lado buscándolo para traerlo, pero ya está en ti que lo recibiste. ¿Me explico? En el Antiguo Testamento, el poder del Espíritu Santo entró en los líderes espirituales en momentos especiales. Ejemplo de ello, Sansón, entre otros. ¿Ok? Venía en momentos específicos. Fíjense que a Sansón le cortaron el cabello y él perdió su fuerza, porque él era un nazareo. Había un pacto en él. Y descubrieron dónde yacía su fuerza. Y cuando le creció, vino el Espíritu Santo otra vez sobre él y mató a más gente cuando terminó su ministerio que cuando empezó. O sea, a los enemigos. Esta es la diferencia entre los ministerios del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento venía de manera temporal y en un momento específico. En el Nuevo Testamento, o sea, en nuestra época, ahora actual, no es temporal, es permanente, totalmente permanente. Y no se mueve de manera esporádica. Él quiere moverse todos los días, cada segundo, a favor de nosotros. ¿Preguntas? Porque lo vamos a dejar hasta allí. Mañana seguimos con que todos hablan en lengua. Es una pregunta. ¿Todos hablan en lengua? Porque esa es otra de las objeciones. Pregunta hasta este punto. Bueno, como Mariani Flores no se conectó y lloré por mi hermana Mariani Faría, mi hermana Mariani Faría no se salvó, ella va a orar para despedir. Era hoy, no era mañana que me tocaba que empezar, o era hoy. Hoy. ¡Ah! Ay, tranquila, mi amor, no me preocupéis. Pero mañana, ¿a quién le toca? Mañana es viernes, hoy es jueves, hoy es oración especial. Ah, entonces no era hoy, es mañana. Tienes razón, pero ore, mami, no se preocupe. Se la ganó. La hermana Ariela levantó la mano. Ana Ariela. Hermano, pido oración por mi sobrina Karina González de Farfán, por su salud, por los resultados de un examen que le mandaron a hacer y para que el Señor ahí esté obrando, pues, para que sean unos resultados lo que nosotros, la familia, queremos. Ok, entonces vamos a hacer primero esta oración y le vamos a pedir al hermano Humberto que ore por nuestra hermana, ¿cómo se llama mi amada? Carolina. Karina González de Farfán. Ajá, ahora por la hermana Karina González de Farfán, por sanidad, porque los resultados sean lo que queremos, sanidad. Y luego nuestra hermana Mariani nos despide. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, presentamos delante de ti, Señor, a la hermana Karina de Farfán. Sí, Karina de Farfán. Karina de Farfán, Señor, te la presentamos, Señor, la ponemos delante de ti, y Dios Todopoderoso, Señor de los cielos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos, Padre mío, Señor, que pase tu mano, Señor, por su cuerpo, Padre mío, Señor de los cielos, y que todas, Padre mío, Señor, estos exámenes, Padre mío, salgan bien. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, Señor de los cielos, Padre Santo, porque tú dices en tu palabra, Padre mío, Señor, que por la llaga de Jesucristo, Señor, ella es sana. Amén. Por la llaga de Jesucristo, Señor, ella es sana, Señor. Amén. Eres libre, ella es libre, Padre mío, amén, de toda enfermedad, Padre mío, en el nombre de Jesucristo, mi Dios Todopoderoso Santo. Padre mío, así a ti, Señor, te lo entregamos, Padre mío, Señor, porque eres el que todo lo puede, eres el que todo lo hace. Para ti, Señor, todo es posible, Padre mío, Señor de los cielos, Padre mío, Señor, y declaramos tu palabra, Padre mío, Señor de los cielos, llamando las cosas como si fuesen.
En el nombre de Jesús, Padre mío, y declaramos, Señor, sanidad, Señor, sobre su cuerpo, Padre mío, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Y que todos esos exámenes, Padre mío, Señor de los cielos, saldrán bien en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi Dios Todopoderoso. Padre mío, tú eres santo y maravilloso y bueno, y para siempre tu misericordia, Padre mío, te la entregamos, Padre, en el nombre de Jesús. Te entregamos a su familia, mi Dios Todopoderoso, Señor de los cielos. Oh, papá, santo, santo, socorra. Eres santo y maravilloso y misericordioso, altísimo Señor. Padre, a ti sea la gloria, Padre mío. Glorifícate, Señor, en ella, Señor, para la gloria y honra de tu santo nombre. Amén. Gloria a Dios. Nuestra hermana Gracias, María. Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar para despedir. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta noche, por permitirnos escuchar nuevamente tu palabra, Señor, para seguir aprendiendo más de ti, Señor, seguir caminando perfecto, Señor, ante ti, Padre amado, llegar a tus pies, Señor, rendirnos, tener cada día más conocimiento, que no importe el mundo, Señor, sino tú, Padre amado. Gracias, Padre amado, por permitirnos escuchar. Bendito seas tú, porque cada día nos colocas a esta gran persona, Señor, que es la pastora Merité, Señor. Sígala bendiciendo, Padre amado, cada día para que nos siga dando la enseñanza, Señor, que necesitamos cada día. Y que todos los días vengan más personas, Señor, a escuchar de tu palabra, Señor, y que se rindan ante ti, Padre amado. Bendito sea por la vida de todos nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial, por ser tan maravilloso, Padre. Porque cada día nos sorprende, Señor, con tus bendiciones, Señor. Porque eres tú en nosotros. Mientras haya fe, Señor, no hay nada imposible, Padre Celestial. Gracias, Señor, por mis hijos, por mi familia, Señor, por los que estamos conectados acá y los que no se han conectado, Padre Celestial. Gracias, Padre, por todo lo que nos das cada día y perdona nuestros pecados que día a día tenemos, Señor. Perdona todas las cosas malas, Señor, que maquinan en nuestra cabeza, Señor, que salga toda maldad, todos pensamientos malos, Señor, de nuestra mente, Padre Celestial, que todo sea bonito, Padre, que tengamos un corazón tan limpio, un amor, Señor, hacia todas las personas, no importa que nos hagan daño, Señor, que ese amor no cambie, Padre Celestial, que seas tú, Señor, en cada corazón, Padre amado, bendícenos, Señor. Señor, te pido por mi madre, Padre Celestial, tú la conoces tu corazón, Señor. Revélale esos sueños que ha tenido, Señor, que seas tú, Señor, trabajando en ella, Padre amado, porque tú la conoces, Señor. Y yo sé que es un propósito, Señor, lo que estás haciendo con esos sueños, Padre amado. Si tú quieres que cambie algo, si tú quieres que te sirva, que esté lleno más contigo, prepárala, Señor, para que lo haga, Padre amado. Colócala inquieta, Señor. Coloca su corazón que necesite más de ti, Señor, que busque más de ti, Padre amado. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así es, que sea el Señor inquietándonos cada día más. Amados, mañana, aunque es doctrina fundamental, seguimos con el ministerio del Espíritu Santo, como quedamos ayer. Y si no finalizamos mañana, pues en el nombre de Jesús, el sábado haremos vigilia, aunque sea media vigilia, pero de que terminamos, terminamos. Así que si no terminamos mañana, usted sabe que el sábado agarra su tecito o su cafecito, ahí lo pone ahí en su mesita, pero terminamos porque terminamos en el nombre de Jesús. Amén. Así que le bendigo grandemente. Bendiciones a Juan Carlos que está ahí conectado. Dios te bendiga, papá. Bendiciones de lo alto, bendiciones para la familia. Jocelyn,